Muy bien, vamos a empezar a personalizar el sistema de autenticación que nos trae Laravel por defecto. En este proceso vamos a topar tal vez cierta terminología y ciertos conceptos con los que no estamos familiarizados, ya que no han sido tratados todavía en esta serie de videos. Pero no se preocupen, lo importante en este momento es establecer cuáles son los pasos que debemos dar para personalizar el sistema de autenticación. Los conceptos que no los comprendan los trataremos en futuros videos. Por ahora solo establezcamos cuáles son los pasos que tenemos que dar. Para empezar, queremos que este mensaje que se dispara cuando solicitamos el reseteo del password tenga un contenido en español, en nuestro idioma. Vamos a ir hacia el editor y vamos a buscar el lugar en donde se dispara esta notificación y donde se construye el mensaje o el contenido de esta notificación. Entonces vamos a ir a la carpeta app, al modelo user. Si nos fijamos, este modelo extiende de una clase llamada authenticatable, que no es una clase en realidad, sino es un alias para esta clase o este modelo user que está en el namespace Illuminate Foundation Auth User. Vamos a visitar este archivo e indagando un poco más vemos que usa tres traits. Uno de ellos, el que nos interesa, es este que dice can reset password, y este can reset password es un trait que está en el namespace Illuminate Auth Passwords. Entonces vamos a visitarlo. Tiene un par de métodos y el que nos interesa es este de aquí, send password reset notification. Como dice su nombre y la descripción, este es el método que se dispara cuando enviamos el formulario. Este es el método encargado de disparar este mail, esta notificación. Si vemos qué es lo que hace, pues básicamente hace eso, notificar al usuario enviándole una notificación que está representada por esta clase. Esta clase, si nos fijamos, en realidad también es un alias para esta clase reset password. Si visitamos esta clase, nos encontramos por primera vez con algo que no hemos visto antes, las notificaciones de Laravel. Las notificaciones de Laravel son una manera muy conveniente que tiene el framework de notificar a los usuarios acerca de ciertos eventos, según sea nuestra conveniencia, y se representan mediante clases que extienden de esta clase base notification. Como hemos dicho, no tenemos que entenderlo por ahora, simplemente tenemos que saber que aquí, en uno de sus métodos, es donde se construye el mensaje, como podemos ver en esta parte de aquí. Si vemos este párrafo, corresponde exactamente con el texto del primer párrafo. Esto corresponde con el botón azul que tenemos aquí. Y esto corresponde con el último párrafo que tenemos en el mensaje, en el email. Así que tenemos identificado el método donde se dispara la notificación y donde se construye la notificación en sí. Ahora bien, no podemos simplemente reemplazar este texto con un texto en español. Recuerden que esta es una clase que está dentro de la carpeta vendor y nunca debemos modificar cosas y archivos que estén dentro de la carpeta vendor porque son el núcleo mismo de los paquetes, y en este caso el núcleo mismo del framework. Si hacemos cambios aquí, en el futuro cuando hagamos una actualización mediante Composer, todos los cambios que hayamos hecho se van a perder. Entonces parece que tenemos que buscar otra solución. ¿Qué les parece esto? Este trait can reset password, que es un trait que es utilizado por este modelo, y este modelo a su vez es el modelo del que extiende nuestra clase usuario, nuestro modelo usuario. Quiere decir esto que en la clase usuario existe un método send password reset notification, que se está tomando directamente de este trait. Lo cual significa también que nosotros podemos sobreescribir este método. Entonces vamos a copiar esto, vamos a ir acá a nuestro modelo de usuario, vamos a sobreescribir este método. Y para probarlo, vamos a hacer un die and dump aquí, con un mensaje, hello. Y vamos a regresar acá a la aplicación, vamos a intentar solicitar un reseteo de password. Y ahí está, tenemos el texto hello. Quiere decir que el método que se está ejecutando es este que hemos sobrescrito aquí en nuestro modelo de usuario. Entonces hemos dado el primer paso en nuestra personalización. El siguiente paso sería de alguna manera sobreescribir esta notificación. Claro, no podemos escribir directamente acá como hemos dicho, pero lo que sí podemos hacer es crear una notificación dentro de nuestra aplicación que sea muy parecida a la que Laravel utiliza por defecto. Entonces lo que vamos a hacer es copiar toda esta clase y vamos a crear nuestra propia notificación en base a esta clase. Más adelante, cuando vean notificaciones, vamos a ver que las notificaciones se crean dentro de app en un folder, en una carpeta llamada notifications. Así que creamos esta carpeta y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo llamado reset password. Vamos a darle el mismo nombre y vamos a guardarla dentro de la carpeta notifications. Entonces guardamos y vamos a pegar aquí todo el contenido de la notificación que utiliza Laravel por defecto. Vamos a cerrar la que utiliza Laravel y nos vamos a quedar con la nuestra. Vamos a cambiar el namespace ya que ya no está dentro de Illuminate Auth Notifications, sino ahora está dentro de App Notifications, dentro de la nueva carpeta
que corresponde al namespace. El resto se quedaría igual, utiliza las mismas clases, extiende de la misma notificación. Y lo que nos interesa ahora es cambiar este mensaje. Entonces aquí podemos cambiar por su correspondiente mensaje en español. Voy a ocultar la barra para que se vea mejor. Y entonces sí podemos escribir el mensaje en español. Ok, hacemos lo mismo para el caso del botón. Y finalmente para el último párrafo. Ok, entonces ya tenemos completo nuestro mensaje en español. Lo único que nos falta es ir hacia el modelo de usuario y en vez de utilizar este Reset Password Notification, vamos a utilizar nuestra clase Reset Password y nos aseguramos de importarla aquí en la parte de arriba. La clase App Notifications Reset Password. Ok, vamos a probar esto en el navegador. Vamos a regresar y vamos a intentar nuevamente enviar la solicitud de reseteo de password y vamos a ver cómo recibimos el mensaje ahora. Muy bien, ya tenemos gran parte del mensaje en español. Pero si nos fijamos tenemos algunas cosas como el saludo, la despedida y este último párrafo que sigue en inglés. Debemos personalizarlas. ¿Cómo lo hacemos? Laravel cuando construye las notificaciones, cuando las arma, utiliza una plantilla base. Y esta plantilla base se encuentra también dentro de la carpeta vendor en el núcleo mismo del framework. Sin embargo, Laravel nos ofrece una opción para poder publicar ciertos assets y recursos como el view que se utiliza como template de las notificaciones. Entonces vamos a ir a la consola y si escribimos php artisan vamos a ver este comando llamado vendor publish que lo que hace es permitirnos publicar estos assets. Entonces php artisan vendor publish. Y vemos este menú en el que nos permite escoger cuáles son los assets que queremos publicar. En este caso el que nos interesa es el número 8, los assets de notificaciones. Vamos a decirle 8 y vemos que se publicó un archivo en Resources Views Vendor Notifications. Vamos a buscar esto. Resources Views Vendor Notifications. Aquí está este archivo de Blade llamado email. Y aquí tenemos algo de código. Y si nos fijamos en la línea 9, aquí está el saludo que se está utilizando. Tenemos también otra información que está en inglés, otro tipo de saludo, pero vamos a concentrarnos solo en lo que necesitamos en este momento y cuando ya tratemos específicamente sobre notificaciones, hablamos sobre el resto del contenido. Entonces ahora nos interesa esta línea y la cambiamos por hola. Y si bajamos un poco más encontraremos la despedida. Entonces vamos a ponerle saludos. Finalmente tenemos el párrafo que habíamos hablado, que está al final del email. Vamos a reemplazarle con su texto en español. Y con esto vamos a probar desde el navegador nuevamente. Vamos a solicitar el reseteo de contraseña. Revisamos. Y ahora sí, todo el texto está en español. Finalmente hay este texto, All Rights Reserved, que podríamos dejarlo así, pero si realmente quieren cambiarlo a español, debemos ir nuevamente a la consola. Y vamos a publicar esta vez con Vendor Publish, este de aquí, el número 7, que se refiere a las plantillas de mail con las que trabaja Laravel. Entonces se publican en Resources, Views, Vendor Mail. Vamos nuevamente acá y vamos bajo la carpeta HTML a buscar este message.blade.php y acá al final es donde se encuentra esta parte. Ok, entonces probamos nuevamente. Revisamos y ahora sí, todo está en español. Nos falta una última cosa, el asunto del email sigue estando en inglés. Cuando aprendamos más acerca de notificaciones vamos a aprender que por defecto Laravel utiliza las mismas palabras que conforman el nombre del archivo de la notificación para darle un asunto apropiado al email que se dispara. En este caso, las palabras son reset password y utiliza ese mismo asunto. Sin embargo, si queremos personalizar este asunto, tenemos que llamar a un método llamado subject dentro de este mail messages. Simplemente llamamos a este método y aquí como parámetro le vamos a pasar el asunto. En nuestro caso, reseteo de contraseña. Ok, vamos nuevamente a probar. Y revisamos y aquí está. Ya tenemos absolutamente toda nuestra notificación en español. Como siguiente paso, tenemos que cuando enviamos, por ejemplo, el formulario de reseteo, tenemos este mensaje en inglés. Igual cuando vamos a login y escribimos algún dato que no corresponde a lo que hay en la base de datos, tenemos también los mensajes en inglés. Todos estos mensajes de validación también podemos personalizarnos con nuestros propios mensajes en español. Y para hacerlo tenemos que encontrar primeramente en dónde se generan estos mensajes en inglés. Entonces si regresamos nuevamente al editor, vamos a buscar aquí bajo Resources Lang y en la carpeta de inglés podemos ver aquí este archivo llamado auth. Y también podemos ver este archivo llamado passwords. Estos dos son los que nos interesan. En el archivo auth tenemos este texto, These credentials not match our records, que es el que se muestra aquí cuando hemos ingresado credenciales inválidas.
Y acá en Passwords tenemos el mensaje que se nos mostraba cuando enviamos el email, cuando enviamos el formulario de solicitud de reseteo de password. Entonces vamos a reemplazar todos estos mensajes con sus correspondientes mensajes en español. Podemos utilizar el trabajo que ya haya hecho alguien más. Entonces si nos vamos a GitHub y buscamos este proyecto llamado Laravel Lang, este repositorio, que lo encontramos aquí. Tenemos bajo Source, podemos encontrar varios idiomas. Aquí está el que nos interesa, que es español. Y por ejemplo, bajo Auth podemos tener estos mensajes ya en español, así que voy a copiarlo y pegarlo aquí en mi archivo Auth, que voy a crear dentro de la carpeta de español. Ok, y vamos a hacer lo mismo en el caso de Passwords. Voy a tomar todo el contenido, voy a crear el archivo y vamos a reemplazar con el contenido que copiamos. Muy bien, entonces cerramos esto y como recuerden, dentro de app.php anteriormente ya habíamos cambiado el lenguaje de nuestra aplicación para que tome el lenguaje español. Como ya creamos los archivos correspondientes, Laravel ahora va a tomar automáticamente los mensajes de estos archivos que acabamos de crear. Vamos a comprobarlo. Escribo aquí nuevamente unas credenciales falsas y ya se me muestra en español. Nuevamente vamos a ir a Forgot Your Password, enviar, y nos dice: te hemos enviado por correo el enlace para restablecer tu contraseña. Muy bien. Finalmente vamos a seguir los pasos que nos dice aquí. Reseteamos el password y el mensaje también se nos muestra en español de confirmación. Ok, entonces voy a cerrar sesión finalmente. Y para los formularios, por ejemplo, aquí de login están las etiquetas en español, perdón, en inglés, los títulos también, en el caso de registro también. Estas son fáciles, simplemente debemos ir hacia el correspondiente view, que se encuentran dentro de Resources, Views Auth. Tenemos el formulario de login, de registro y los de reseteo de password. Vamos a ir cambiando los labels correspondientemente con sus mensajes en español. Y eso lo voy a hacer cuando termine el video y pueden ustedes también hacerlo en sus proyectos para no alargar demasiado esta lección. Otro punto que vamos a topar es el siguiente. Cuando hacemos login, por ejemplo, clic en login y somos redireccionados automáticamente hacia /home. Y lo que habíamos dicho es que queremos ser redireccionados hacia el listado de notas. De igual manera, si es que yo hago un registro, por ejemplo, con unos datos de ejemplo, y una vez completamos el registro exitosamente, también somos redireccionados hacia /home. Y cuando ya estamos con un usuario con sesión iniciada, por ejemplo, y estamos dentro de cualquier página y queremos visitar la página de login, por ejemplo, no nos deja, sino que nos redirecciona a esta ruta también /home. Igual si queremos visitar la página de registro, nos redirecciona hacia /home. Vamos a cambiar todo este comportamiento para que nos redirija hacia el listado de notas. Entonces vamos por partes. Vamos a ir primeramente hacia nuestra aplicación y vamos a visitar la carpeta app http controllers, y dentro de auth vamos a ver primero login controller. Dentro de login controller tenemos una propiedad llamada redirect to, que es la ruta hacia la que el usuario es redireccionado una vez que ha hecho login exitosamente. Entonces en vez de /home vamos a cambiar hacia /notes. Luego vamos a ir hacia el controlador de registro y hay una propiedad con el mismo nombre, redirect to. Esta es la ruta hacia la que se redirecciona un usuario cuando ha tenido un registro exitoso, cuando se ha dado de alta exitosamente. Entonces vamos a cambiarle también hacia /notes. Finalmente vamos al controlador de reset password controller. Tiene otra propiedad con el mismo nombre y esta es la que se utiliza, esta ruta, cuando el usuario resetea con éxito el password. Entonces es redireccionado hacia esta ruta dentro de la aplicación. Entonces vamos a decirle también que redirija hacia /notes. Vamos a probar esto nuevamente. Voy a hacer logout y voy a hacer login con uno de mis usuarios. Hago login y en esta ocasión ya se me redirige hacia /notes. Si trato de visitar una página de login, esto todavía me redirecciona hacia /home. Así que tenemos algo que cambiar todavía. De todos modos vamos a probar haciendo logout con un registro. Nos registramos y una vez que somos dados de alta se nos redirige hacia /notes. Si intentamos visitar la página de registro, este es el error que decimos que todavía tenemos que corregir. Todavía se nos redirige a /home. Así que vamos a buscar aquí. Ya no es un controlador el que tenemos que modificar, sino más bien vamos a ir hacia HTTP y la carpeta middleware.
Este es otro de los conceptos que todavía no hemos topado. Lo único que debemos saber por el momento es que los middleware son una capa más que utiliza Laravel para realizar ciertas comprobaciones, generalmente antes de manejar las peticiones que hacemos mediante HTTP. Entonces, si vamos a middleware, y aquí hay un middleware llamado redirect if authenticated. Entonces, vamos aquí. Y aquí básicamente lo que hace este método es chequear si es que estamos con una sesión iniciada, y si es que sí lo estamos y estamos intentando visitar una de las rutas de registro, de login o alguna de las rutas de autenticación, se nos redirige a /home. Vamos a cambiar y vamos a decirle que queremos que se nos redirija a /notes. No tienen que comprender todavía al 100% esto, lo vamos a cubrir más adelante, solo tienen que saber que tenemos que modificar según nuestra conveniencia el contenido de esta línea. Entonces si regresamos acá y nuevamente trato de visitar la página de registro, se nos devuelve a /notes, o si quiero la página de login, se nos redirige a /notes. Finalmente vamos a tratar un punto muy importante, voy a cerrar sesión, y es que cuando voy aquí al formulario de registro, este es un formulario de registro básico. ¿Qué pasa si es que para nuestros requerimientos necesitamos más campos, además de solo el nombre, el email y el password? Digamos que necesitamos, por ejemplo, un número de documento de identidad. ¿Cómo podemos añadir este campo a nuestro formulario y hacer que el sistema de autenticación de Laravel almacene estos datos correctamente? Hacemos por añadir rápidamente el campo que queremos incluir en el sistema de registro. Entonces vamos al view correspondiente, resources, views, auth, register.blade.php. Entonces aquí vamos a buscar un lugar donde colocar este nuevo campo. Entonces podemos ponerle aquí justo después del nombre. Podemos poner DNI. Como nombre del campo vamos a ponerle DNI y cambiamos en todos los lugares donde sea correspondiente. Entonces regresamos a revisar esto y tenemos aquí un nuevo campo. Por supuesto, si es que enviamos ahora mismo el registro, este campo va a ser ignorado, no va a ser tomado en cuenta. Y ahora vamos a ir nuevamente hacia la carpeta HTTP, controllers, auth, y vamos al controlador que maneja el registro de usuario. Entonces tenemos aquí un método llamado create y un método llamado validator. Validator es el método que maneja la validación de los datos que recibimos del registro, y create es el método que se encarga de guardar o persistir los datos dentro de nuestra base de datos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un campo más en el validador llamado DNI. Vamos a decirle que es un campo requerido de tipo string. Podemos tratarle como un string, aunque tal vez solo va a tener números, pero vamos a tratarle como una cadena de texto. Y máximo 10. Donde yo vivo, los DNIs generalmente siempre tienen solo 10 caracteres como máximo. Luego vamos a ir hacia el método create y vamos a añadir también aquí DNI, un campo DNI. Y vamos a tomar de esta variable data, donde se encuentran todos los campos que recibimos desde el formulario, y vamos a escribir DNI. Claro, esto nos va a dar inicialmente un error, pues no tenemos todavía en la tabla un campo llamado DNI, pero vamos a probar. Y después de ingresar todos los datos, vamos a dar clic en registro, y aparentemente fue un registro exitoso, no nos dio el error que estaba esperando, y quiero saber por qué es. Si nosotros regresamos al modelo de usuario, tenemos aquí la propiedad Protected Fillable, que tiene todos los campos que deben ser tomados en cuenta a la hora de crear el usuario. Y como vemos, no hay ningún campo DNI, entonces simplemente lo que hizo el modelo es ignorar este campo que estábamos incluyendo aquí. Sin embargo, si yo escribo aquí o incluyo aquí como fillable el campo DNI, vamos a ver cuál es el resultado. Entonces voy a cerrar sesión e intentar registrarme nuevamente. Entonces registro nuevamente con otros datos y ahora sí me dice que el campo DNI debe ser menor a 10 caracteres. Parece que por aquí escribí un carácter de más aquí. Y ahora sí, registro, no coinciden los passwords. Y ahora sí tenemos el error que estábamos esperando. Nos dice que no hay ninguna columna DNI dentro de la tabla de usuarios. Entonces vamos a ir hacia nuestra migración. Está en Database, Migrations. Y aquí está cuando creamos la tabla de usuarios. Podríamos incluirla aquí mismo, pero eso implicaría que tenemos que hacer un rollback, un refresh de toda la base de datos y perder lo que tenemos escrito hasta ahora. Así que vamos a optar por escribir una nueva migración. Entonces PHP artisan make migration. Y vamos a decir add DNI field to users table. Vamos a decirle que vamos a trabajar con la tabla usuarios. Ok, revisamos la migración, está acá. Entonces vamos a decir table, campo de tipo string llamado DNI. Vamos a decirle que queremos ponerle después del campo nombre quizás, name.
Y por el momento vamos a decir que puede recibir valores nulos, puede almacenar valores nulos para no tener problemas con los campos que no tienen ningún valor para el DNI ahora mismo. Entonces vamos a ir a la consola para ejecutar la migración, PHP Artisan Migrate. Y si revisamos la tabla, ya tenemos aquí nuestro campo DNI. Entonces si regresamos al navegador, intentamos nuevamente enviar estos datos, registro, y ahora sí, fue un registro exitoso. Y si revisamos nuestra tabla, está aquí el DNI ya registrado correctamente. Entonces el proceso es este, simplemente debemos ir añadiendo los campos necesarios dentro del view, la vista de registro, con sus nombres correspondientes, y luego estos nombres debemos crearlos en la base de datos. Y dentro del controlador de registro, Controllers Out Register Controller, hacemos una validación si es que procede e incluimos estos campos nuevos dentro de nuestro proceso de creación del usuario. Entonces, como pueden ver, el sistema de autenticación que nos da Laravel es bastante flexible y es capaz de ajustarse a una gran cantidad de casos y circunstancias, lo cual es muy bueno, pues puede ahorrarnos mucho tiempo de desarrollo.